Aspectos importantes para reducir el riesgo de padecer cáncer de estómago. El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de algunos tipos de cáncer de estómago, así que alcanzar un peso saludable y mantenerlo podría disminuir su riesgo. La American Cancer Society recomienda seguir un patrón de alimentación saludable que incluya una amplia gama de frutas, verduras coloridas y granos integrales. El consumo de alcohol probablemente aumente el riesgo del cáncer de estómago, así que evitar o limitar el mismo podría disminuir su riesgo. Y nos encontramos ya en nuestra mesa de conclusiones hablando sobre este interesante tema y bueno, a mí me gustaría saber qué ventajas tiene realizar procedimientos endoscópicos oncológicos contra un procedimiento quirúrgico. Bien, bueno, la primera es que es un procedimiento generalmente ambulatorio, es decir, no necesitamos que el paciente se hospitalice para poder hacer este tipo de procedimientos. Son procedimientos que llevan una sedación mínima, es una anestesia general intravenosa, pero es prácticamente como si el paciente estuviera dormido. Normalmente no son procedimientos muy largos, ¿no? Si son procedimientos de diagnóstico donde se va a tomar una muestra, una biopsia, pues suelen tener una duración que ronda entre los 10 a los 30 minutos y es una recuperación muy rápida, ¿no? El paciente, en cuanto se termina el procedimiento, generalmente no se tiene ningún tipo de molestia. El paciente despierta, se recupera y se va a su domicilio, recupera su vida normal, todo como si no hubiera pasado nada. Entonces, esa sería la principal ventaja de forma inicial, que es un procedimiento seguro, rápido, eficaz, prácticamente indoloro y que el paciente recupera sus actividades cotidianas de manera muy pronta, ¿no? A diferencia de lo que podría ser un procedimiento quirúrgico. Ahí la comparación sería más bien cuando vamos a hacer una intervención, ¿no? Hablábamos en otros segmentos de que mediante la endoscopía yo puedo retirar un tumor temprano, es decir, hacer una resección, llevarme esa lesión, poder hacer una anastomosis, derivar el estómago con el intestino o conectar la vía biliar. Ahí sí cabría la comparación contra la cirugía, pero de igual manera, aunque suelen ser un procedimiento un poquito más largo, probablemente estaremos hablando de una hora y media, la anestesia suele ser prácticamente la misma, el paciente se recupera sin dolor y se va a su domicilio sin tener que quedar hospitalizado y la recuperación que puede venir con una cirugía pues muchas veces más lenta, ¿no? Si el paciente requiere volver a recuperar la dieta, etcétera, suele ser más tardado que lo que pasaría con un procedimiento endoscópico. Cuando hablamos que se tratan algunas lesiones tumorales por vía endoscópica y hablamos de ellas como tal, el abordaje de qué padecimientos oncológicos podríamos tratar por vía endoscópica y cuáles de ellos en un momento dado podríamos contemplar que se pudieran ser curativos. Bien, esa es una de las preguntas más importantes. He estado tocando el tema previamente de algo que se llama pólipos, ¿no? Entonces, los pólipos son las lesiones que, para explicar un poco, son como pequeñas verruguitas o protuberancias que existen dentro del aparato digestivo. Esos pólipos son los que crecen a lo largo del tiempo. Normalmente un pólipo se tarda en crecer de ser pequeño a ser ya un tumor, más o menos unos 5 o 10 años, es el tiempo de evolución. De ahí la importancia de detectarlos a tiempo y no dejar que el tiempo pase, ¿no? Pero esos pólipos son susceptibles a quitarlos mediante unos pequeños cortes, mediante instrumentos especiales, y uno lo que hace es separar esa protuberancia de la profundidad de la pared y llevársela al patólogo y poder llegar a decir si el paciente está curado o no. Esas serían las lesiones principales o las más óptimas para llevar a un tratamiento curativo endoscópico, ¿no? Los pólipos que se encuentran en el colon, los pólipos que se encuentran en el estómago, habrá unos pólipos que se encuentran en el intestino delgado. Esas son las lesiones, o en el esófago, son las lesiones que pueden llegar a ser candidatas a una curación mediante endoscopía sin que tengamos que hacer una resección completa de ese segmento de intestino mediante una cirugía o de estómago. Hablando de un adiestramiento endoscópico oncológico, Sí. creo que el diferenciador o la diferencial de saber ver una lesión polipoidea de ciertas características hoy con la calidad de la imagen nos permite ser un diferenciador significativo de algo que podría ser francamente curativa por la profundidad que tú hablabas a la que puedes llegar en un momento dado para saber que después de eso había tejido sano, ¿cierto? Así es, así es. Uno tiene que darle un límite, ¿no? Uno tiene que dejar una parte limpia de tumor, ¿no? Entonces, me comentabas del entrenamiento. Bueno, uno puede llegar a tener este entrenamiento por 2 vías. Uno puede ser cirujano y después ser endoscopista, puede ser gastroenterólogo y después ser endoscopista, pero la formación de saber ver, esa la tenemos que tener todos los endoscopistas. Uno tiene que
poder decidir si esa lesión se tiene que mandar a un ultrasonido endoscópico, a cirugía, o se puede llegar a mandar directamente a cirugía, ¿no? Entonces, esa toma de decisiones se toma entrenando el ojo, viendo lesiones frecuentemente, teniendo aparatos de muy buena calidad, con muy buena definición, y saber tomar esa decisión de dónde le voy a tomar la biopsia para tener el diagnóstico más preciso, no tomar una biopsia de un tejido que probablemente sea sano o de un tejido que ya probablemente tenga necrosis, sino tomar la biopsia exactamente donde debe de ser. Ese entrenamiento oncológico lo va teniendo a lo largo del tiempo, de viendo muchas lesiones. No necesariamente te tienes que ir al Instituto Nacional de Cancerología para poder ver eso. Es algo que todos los endoscopistas podríamos llegar a obtener y tomar la decisión de si tengo que mandarlo a alguien que pudiera hacer una intervención más avanzada o si lo tengo que mandar a una cirugía. ¿Y qué posibilidades tenemos aquí en México en general y sobre todo aquí en Guadalajara, en nuestra región, de poder acceder a este tipo de procedimientos? Bien, esto es algo que ha ido cambiando durante los últimos años. La verdad es que la endoscopía en México ha evolucionado bastante. Antes de solo entrar y ver y tomar biopsias a actualmente hacer mucha intervención, sí es un cambio que ha existido durante los últimos 10, 15 años. No todas las regiones del país tendrán acceso a la tecnología o la más reciente, pero cada vez es más frecuente que ciudades grandes como Guadalajara, Monterrey, algunas ciudades del norte del país tengan acceso a estas tecnologías. Y específicamente en Guadalajara, desde los últimos 5 años es accesible, ¿no? Tanto en el medio público como en el medio privado ya se tiene acceso, por ejemplo, a esto del ultrasonido endoscópico. Es algo que ya hay dentro de la ciudad y no es algo inalcanzable, ¿no? Sí. Podríamos contemplar que los avances endoscópicos más recientes en el ámbito médico, ¿qué podríamos contemplar como algo pivote? Y que nuestro estado, Jalisco, lo he dicho muchas veces en este programa, Daniel, que Jalisco se ha convertido en una sede de turismo médico importante. Creo que ustedes lo han visto. Hemos tenido como invitados al director del proyecto de Digestic, al doctor García Correa, que de verdad han dado la pauta y han sido un referéndum nacional para que muchos profesionales del área de la salud vengan al manejo de una vía biliar avanzada, que creo que esto se adquiere a través de un nivel de expertise, de hacer y hacer y hacer y hacer para poder paulatinamente tener esa habilidad clínica y en un momento dado un paciente, en algunos de los casos, evitar un intervencionismo de otro tipo o una intervención quirúrgica, pero que marque la pauta de alguna manera en el aspecto de avance médico, que tú crees que sea una parte pivote que la gente tenga que conocer a través de la televisión. Bien, bueno, para empezar y dividir, bueno, la imagen, la calidad de imagen, los endoscopios de mejor calidad de los que mencionaba en otro bloque, que eran los 4K, pues existen, por ejemplo, en el centro. Entonces uno puede ver con muy buena definición qué está pasando en la pared del tracto digestivo, entonces se tiene esa capacidad de ver con alta definición los tumores. Para entrar dentro de la vía biliar, que se llama colangioscopía, que es otro estudio que mencionaba previamente, es un endoscopio muy, muy, muy fino que va adentro de otro endoscopio y que me permite entrar a las vías biliares, también está disponible allí. Definitivamente el ultrasonido endoscópico también lo tenemos al alcance, ¿no? Entonces, esas 3 tecnologías, es decir, poder ver con mucha claridad la pared del tracto digestivo, poder ver dentro de algunos ductos que se conectan con el aparato digestivo y poder ver a través de las paredes del aparato digestivo, es algo que da la posibilidad de intervenir prácticamente en todas las patologías que afectan al esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, las vías biliares y el páncreas, ¿no? Tenemos abarcado prácticamente todos los órganos. Existirán pocos momentos donde digamos esto no es posible de atender mediante un procedimiento endoscópico, y también podemos decidir con claridad mediante esos estudios cuándo no deberíamos de hacerlo por endoscopía y al paciente le va a ir mejor si se hace por radiología intervencionista o se hace por cirugía o se hace por otro especialista, ¿no? Tomar esa decisión concreta y ofrecerle al paciente lo mejor. ¿El colangioscopio tiene mucho tiempo en uso en el mundo? Sí, bueno, el colangioscopio, te mentiría exactamente la fecha de introducción, pero debe de haber sido a inicios de los años 2000.
Este procedimiento que se hace mediante CEPRE, que seguramente lo han tocado en otros programas, permite ver dentro de la vía biliar y tratar no solamente patologías malignas, ¿no? Podrías tratar coledocolitiasis, que son piedras dentro de las vías biliares, y ya tiene una estandarización de cómo se debe de realizar, qué es lo que debes de ver, cómo debes tomar las biopsias. Entonces ya tenemos más o menos 20, 25 años con esa tecnología, y entonces ya es algo que también se debe de hacer de forma más rutinaria. Pues gracias por aceptar la invitación a esta entrevista y pues vamos a ir a la sección de glosario con Lalo y con Giovanna. ¿Nos acompañas? Gracias. Continuamos. Muchas gracias. Continuamos. Gracias por seguir con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidades en esta tan gustada sección, Lo que quisieron decir. Nuestros conductores y por supuesto nuestro invitado el día de hoy, hablando sobre la endoscopia oncológica, el manejo del cáncer en el área del estómago. Y tengo el gusto de coincidir con Giovanna Tovar. ¿Cómo estás, Giovanna? Muy contenta de estar aquí, muy emocionada por el tema. Muchísimas gracias. Sí, es un tema interesante. Bueno, hablar de cáncer es un tema interesante, dejando de lado la fuerte carga emocional que implica hablar de esta palabra, pero justo vamos a tratar de traducir al español lo que, repito, ya en el panel de trabajo se estuvo abordando, y la primera palabra tiene que ver con la endoscopia. Es un estudio justo que permite ver el interior del cuerpo a través de nuestra boca con un tubito muy pequeñito con una cámara y una luz. Después tenemos el píloro. Este es un esfínter o una puertita que se abre y se cierra al momento en el que estamos haciendo la digestión. Este ayuda a que nuestro estómago no deje pasar los alimentos que todavía no están bien procesados. Es muy importante esa valvulita, justamente como lo menciona Giovanna. Adenocarcinoma es un tipo de cáncer que se origina en las células que recubren algunos órganos internos. Le hablo del estómago, del colon, de los pulmones o incluso de las mamas. Tenemos la capa mucosa, que pues esta, justo como su nombre lo dice, es una capa o un recubrimiento que tienen varios de nuestros órganos que los ayudan a protegerlos. En especial, por ejemplo, tenemos el del estómago, que nos ayuda a protegerlo del ácido que existe dentro de él. Hablando de capas, nos vamos con capa serosa, y es esta membrana que recubre los órganos y también las cavidades del cuerpo humano. Y tenemos el cardias, que pues es igualmente una puertita que ayuda o que conecta justamente el esófago con el estómago y hace que no se nos regrese la comida después de ingerirla y que no se dañe nuestro esófago. Esperemos que después de esta charla, después de esta sección, nos quede un poquito más claro, aunque ello obviamente no implica el que si usted refiere a algún tipo de signo y síntoma, obviamente acuda con los expertos y obviamente sea parte de este concepto de Torre Médica. Giovanna, llegamos al final de esta sección. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, y recuerde que semana a semana tenemos una cita aquí en su programa Torre Médica, su programa de especialidades. Gracias.